Pues en realidad mi background es de medicina también, y al ser médico, en la revisión anual del PSA, a partir de los 50 se debe realizar, como todos sabemos, pues ha ido aumentando progresivamente. Y como yo sabía que el cutoff estaba en 4 nanogramos por mililitro, y resulta que estaba en 1 hacía 4 o 5 años, luego subió a 2, luego subió a 3,2, si no recuerdo mal, y luego finalmente a 4,8, que en principio dices, bueno, pues de un 4 a un 4,8 no tiene mucha importancia. Sí que me preocupé, porque lo que realmente pasa es que, aunque no es un valor exacto, el antígeno prostático específico, sí que es indicador de que algo está funcionando anormalmente en la glándula prostática. Entonces, de alguna manera, consideré que era necesario ir a un especialista, al urólogo. Y si os cuento realmente lo que pasó fue que por el seguro privado que tengo, me fui al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y allí el jefe de servicio me dijo que no tenía importancia, que me haría una revisión dentro de otros 6 meses, que lo dejara para el verano, que seguramente era porque estaba sentado mucho tiempo en el despacho, en el coche, y que podría suceder por eso. Sin embargo, yo expresé mis dudas al ver que la analítica había ido duplicando año a año. Entonces, bueno, me quedé intranquilo y decidí buscar un centro de urología que en principio iba a ser mi primera opción de posible cirugía, porque nunca antes me habían operado, habías intervenido de nada. Con lo cual, no sé cómo, y sin que nadie me hubiese dicho que existía en la Clínica San Rafael, que yo consideraba un hospital o centro pediátrico históricamente, descubrí en la relación de centros de la compañía que había un servicio de urología, y no de 1 o 2 personas, sino de 6 o 7 personas, con lo cual era un equipo que en principio para mí tenía un peso específico importante, aún sin conocer sus nombres, ni saber qué es lo que iban a hacer o iban a dejar de decirme. Con lo cual vine, y desde el primer momento, tanto en la recepción del servicio de urología y del propio hospital hasta ahora mismo, pues siempre para mí ha tenido un gran valor el trato personal y diferenciado que hacen con las personas, y especialmente en mi caso. Y bueno, tuve la gran suerte también, probablemente con otro hubiera sido igual, de conocer al doctor Fernando González Chamorro, efectivamente, gracias. Y el doctor Fernando González Chamorro, que no nos conocíamos de nada, pues enseguida se entabló una relación interpersonal importante, y captó la idea que yo tenía de la posibilidad de que existiese un carcinoma de próstata. Con lo cual me dijo que lo más factible y mejor sería hacer una biopsia. Esa biopsia efectivamente se hizo sin más demora, y salió que efectivamente había un grado 7, era un grado 3 más 4, dentro de la gravedad era menos grave que un 4 más 3 histológicamente, y bueno, me planteó la posibilidad de intervención quirúrgica. En ese momento, en realidad yo no tenía mucho conocimiento de que existía en el mercado actualmente sobre intervenciones de este tipo, ¿no? Con lo cual me informé después de esta primera entrevista, y efectivamente reconozco que me llevé también una grata sorpresa, aunque esto es un aspecto más de tipo comercial, que yo ya tenía una relación comercial con la casa Palex en España desde hace años, y entonces para mí fue un poquito más sencillo el coger el teléfono y llamar a su director general y explicarle qué es lo que me pasaba, con lo cual me dijo que sí, efectivamente había aquí un equipo robótico Da Vinci recién instalado, pero que no tuviese temor, porque en realidad no era el equipo sino las personas las que deberían de contar, y ahí contábamos con una experiencia importante por parte de el profesor Denis Rey. Denis Rey, un urólogo que trabaja en Burdeos, y que de alguna manera su historial es muy amplio y vasto, y con mucha experiencia en el campo de la endoscopia urológica, con lo cual me decanté a que efectivamente me lo hicieran aquí en la residencia, en el Hospital San Rafael.
Te digo la verdad, no, lo afronté muy de cara y sin problema ninguno, puesto que previamente yo ya pensaba que a partir de los 50 pues podríamos tener algún problema y que no había tenido ningún tipo de sintomatología clínica que pudiese pensar en una hiperplasia prostática o en una prostatitis, sino que realmente, aún sin síntomas clínicos, el nivel analítico me hacía sospechar eso y me lo confirmó la biopsia, con lo cual a nivel personal no sientes cierto respeto, podríamos decir, pero yo nunca, la palabra temor no, porque sabía que el equipo de urólogos y de endoscopistas y el equipo eran suficientemente chequeados y fiables como para caer en estar en sus manos. Entonces no tuve temor realmente. Pues informarse. Si no tienen un conocimiento un poquito de la materia, informarse y informarse en un equipo de urólogos donde esté suficientemente demostrado y sea profesionales para emitir un juicio diagnóstico y una intervención y una operación que en este aspecto terapéutico sea realmente efectiva y eficaz. Eso es muy importante. Pues hombre, hablando del sexo masculino, lo que más nos preocupa son dos aspectos fundamentales, que es la incontinencia y la impotencia. En ese sentido, y hablándolo previamente a la intervención, el doctor González Chamorro me comentó efectivamente que la incontinencia va a estar durante un periodo de tiempo que variaba en función de cada persona, pero que era relativamente corto. En mi caso no llegó a 3 meses, y después absolutamente sin ningún tipo de incontinencia, y que la impotencia me dio la gran alegría que, saliendo un poco del tema de la anestesia, me dice, hemos conservado los dos haces nerviosos que en algún caso, cuando el tumor es un poquito grande y ya está rozando cápsula, pues hay que cortar y en ese caso pues es menos efectivo. Con lo cual yo me llevo una alegría estupenda y en la práctica así es decir, el posoperatorio también concluía con unas explicaciones previas que me habían dado y que realmente eran así.